Bien, el día de hoy empezamos nuevamente con este espacio de información que es la pura verdad con el doctor Elías Varas. Pues como ustedes deben de saber, soy un congresista de la República, soy médico de profesión y el tema de la salud es un gran problema en nuestro país. Nuestro Perú se oferta una modalidad mediante un sistema de la salud. El sistema de la salud está integrado tanto por instituciones como el Ministerio de Salud, E-Salud, las Fuerzas Armadas y Policiales y los privados. Todos ellos somos quienes ofertamos los servicios de salud. Pero nosotros trabajamos con un objetivo de querer servir, de querer controlar o curar el tema de la enfermedad. Pero ¿quién es el que demanda nuestros servicios? ¿Quién va a un hospital, va a una clínica, a un puesto, a un centro de salud? Los pacientes, los ciudadanos, los asegurados. Justamente en la conversación del día de hoy vamos a tratar de enmarcarlo a una población demandante. Por eso el día de hoy nos encontramos con un colectivo, una asociación de pacientes donde creemos que ellos tienen la voz para poder enfocar el tema de una población que queremos visibilizar, de un grupo de pacientes que realmente demandan los servicios de salud y definitivamente no es de manera óptima, de manera oportuna, atendida o bien servida. Por ello yo voy a contar el día de hoy con la presencia de Alicia García. Ella es presidenta de la Asociación de los Pacientes Importan. La asociación de los pacientes importan. Ese es el mensaje que nos dicen a quienes ofertamos la salud. Por ello quiero dejar en uso de la palabra a Alicia García, quien no está junto a mí y tienes el uso de la palabra, Alicia. Muy buenas tardes, doctor Elías. Gracias más bien por este espacio. El colectivo Los Pacientes Importan está integrado por 34 organizaciones de pacientes de enfermedades raras huérfanas en su mayoría, pero tenemos también asociaciones de enfermedades autoinmunes, pulmonares, crónicas e incluso cáncer también, ¿no? Entonces que nos hemos juntado para ver de qué manera no solamente mostrar las deficiencias, las barreras que hay dentro del sistema de salud, sino de qué manera también nosotros podemos aportar para que esto cambie, ¿no? Que es lo que necesitamos. O sea, la población, esté o no esté enferma, necesita tener un sistema más robusto que pueda enfrentar y que pueda atender a toda la población, y eso es lo que nosotros buscamos como colectivo. Mira, qué importante, la verdad yo debo de felicitar por esta noble labor que haces tú, Pilar. Alicia, donde tú has tratado de alguna manera de crear esta asociación, este colectivo, y que les denominamos pacientes importan, porque ahí aglutina para todos, ¿no? Como nos ha mencionado ella, hay pacientes que tienen enfermedades raras o huérfanas, enfermedades, otras que prácticamente no lo visibilizamos. Por lo general nosotros o los programas de salud en los diferentes hospitales o en la red de salud contemplan a las enfermedades más comunes, pero hay otras que no son comunes, pero que tenemos a pacientes que de alguna manera van a vivir de por vida con el problema. Hablamos de diabetes, hipertensión pulmonar, de repente un problema de lo que es la hemofilia y otro tipo de problemas que realmente necesitamos ponerlo en una agenda dentro como un problema de un daño a la salud. Por ello, dentro de este proceso de tu trabajo, de coordinar de manera permanente, entiendo yo, como nos dices, un registro, tienen ustedes un registro de sus afiliados o gente que padece de alguna enfermedad. Dime, y en este caso, Alicia, ¿cuántos en total más o menos están en la asociación o registrados, ¿no? Nosotros como colectivo, como le decía, integramos 33 organizaciones. Nosotros, la manera como trabajamos es de manera democrática. Cada líder representa a sus distintos colectivos y cada colectivo puede tener
hasta 1000 asociados en algunos casos. En enfermedades raras son muy pocos. ¿Y es a nivel nacional? Es a nivel nacional. Tenemos organizaciones que están en Piura, tenemos organizaciones que están en Trujillo, en Huancayo. Entonces ellos, si es que es raras, tienen menos cantidades de pacientes. Caso, por ejemplo, nosotros que pertenecemos también a la organización de Yapancalpa, hipertensión pulmonar, nosotros tenemos alrededor de 150 pacientes dentro de nuestra asociación. Entonces estas 33 organizaciones tienen este común denominador, que tiene sus propios asociados, y nosotros como colectivo lo que hacemos es reunirnos entre los líderes, entre los que dirigen estas distintas asociaciones, para ver de qué manera en forma conjunta reclamamos, porque cada asociación, al ser muy poquitos, no siempre nos hacen caso, no siempre se nos oye, no siempre las autoridades te dan la mano, o no siempre los médicos también hay una apertura. Porque, por ejemplo, en el caso de hipertensión hay pocos cardiólogos o pocos neumólogos que se interesan. En el caso de hemofilia tal vez es una de las enfermedades que tiene mayor receptividad y los médicos se han involucrado más. Pero tenemos casos de fibrosis quística, tenemos casos de AME, tenemos casos de Cornelia de Lange, el síndrome de Williams, donde hay muy poquitos médicos que se interesan. Entonces, la forma de nosotros de poder llegar a más médicos es juntarnos y hablar de más enfermedades, y podemos tener la atención de diferentes médicos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha permitido el colectivo, abrir esas puertas, que cada colectivo ponga en la mesa, o que cada asociación ponga en la mesa los problemas que tienen, y hay problemas en conjunto que todos padecemos, que prácticamente son acceso a diagnósticos, acceso a tratamientos, acceso a atención multidisciplinaria, que eso sí lo podemos trabajar en conjunto. Y de ahí tenemos ya problemas de cada organización que ya vienen con nombre propio, ¿no? Que tratamos también de resolverlo como colectivo, que se presentan pacientes que no recibieron su tratamiento, que no les quieren dar sus citas, o que hay muchas demoras para hacerse una tomografía, para hacerse un examen genético, y ahí también tratamos de hacer presión como colectivo, de dirigirnos al ente que es encargado de esto para que pueda agilizar, porque sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo en este tipo de enfermedades, ¿no? En el caso netamente de hipertensión pulmonar, que es el diagnóstico que yo tengo, es una enfermedad mortal. Entonces, ni siquiera está todavía catalogado como crónica, porque nosotros podemos morir en cualquier momento si no es tratada a tiempo, y así sea tratada a tiempo, el periodo de vida también no es tan largo. Nosotros apelamos a la ciencia ahorita, que hay nuevas investigaciones, y ese también es otro trabajo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, ayer teníamos un evento sobre todo lo que es investigación y la importancia, por ejemplo, de que el Estado invierta en investigación para que los tratamientos tal vez no sean tan costosos, que no sean tan caros, y para tener una salida. En enfermedades raras, a nivel mundial, hablamos de 7000 patologías, pero de estas 7000 patologías, solo el 5% tiene tratamiento. Todas las demás no tienen tratamiento, y a veces son tan poquitos que nadie quiere invertir en hacer investigación. Porque es una población pequeña. Porque es una población pequeña, por eso necesitamos hablarlo y concientizarlo, para que así como usted nos está abriendo este espacio, también el resto de autoridades sigan abriendo el espacio y que se pueda trabajar en forma conjunta. O sea, esto no solamente puede ser de un solo sector, tienen que estar el resto de sectores, tienen que estar las asociaciones, la academia, las sociedades médicas, tienen que involucrarse en esto, porque es un trabajo en conjunto. Hablamos, según la OMS, de que hay cerca de 2 millones de peruanos con una enfermedad rara, hablando netamente de enfermedades raras, pero en el registro que se tiene MINSA no han llegado ni a 1400 registrados. Y en su conjunto, así se atienda, porque solicitando información hay alrededor de 300.000 pacientes que se están atendiendo con alguna enfermedad rara. ¿Dónde están los otros 1.700.000 personas? No están diagnosticadas, tienen subdiagnóstico. ¿Cómo estarán viviendo? Hay gente que muere y no sabe de qué está muriendo. Entonces, sí es un problema de salud pública y tiene que verse, tiene que trabajarse. O sea, hemos avanzado muchísimo en las normas. Usted también ha apoyado en el tema de la reglamentación, en insistir en este tema de la reglamentación, pero ahorita tenemos una ley y un reglamento y no estamos implementándolo. Sí, mira, luego vamos a tocar el tema de manera específica, pero lo que yo quiero mostrar realmente, Alicia,
es ese gran problema del subregistro o el subdiagnóstico, ¿no? Prácticamente hay una gran población. Para los que están ahorita conectándose, estamos en esta entrevista con Alicia García. Ella es presidenta de la asociación del colectivo Los Pacientes Importan, ¿no? Es un colectivo donde han logrado 33 colectivos a nivel nacional de fusionarse con la finalidad de ver cómo le dan la prioridad en el tema de la atención dentro del sistema de la salud, porque ellos albergan pacientes con enfermedades raras o huérfanas, pacientes autoinmunes, pacientes con otras patologías que por lo general pues a veces ni las conocemos, hay que decir verdad, y por lo tanto yo entiendo que habrá una cierta restricción, una barrera o un acceso al servicio de salud debido a de que primero es que para el diagnóstico son enfermedades costosas para poder diagnosticarlo. Segundo, el tema de la especialidad de los médicos. No tenemos en el interior del país médicos como están concentrados acá en la capital, donde tienen especialidades o subespecialidades que puedan tratar este tipo de problemas. Segundo es el tema del acceso a los medicamentos. Por eso es que este gran problema, como los que nos ha venido mostrando Alicia, se permitió que se haga realmente una ley, que ya salió promulgada, la ley 31.738, y es una ley, lo que decimos, el reglamento de la ley, lo que queremos conseguir es de la atención integral a pacientes con enfermedades raras y huérfanas, que no ha sido implementado. O sea, nosotros estamos buscando la reglamentación de esta ley y la implementación. Exacto, la implementación. Es que ahí viene el gran problema, te cuento, Alicia. Muchas de las leyes que el Congreso de la República puede promulgar, este Congreso y los anteriores, pasan a los sectores, puede ser vivienda, puede ser educación o en este caso salud, y no se reglamenta o se tarda en reglamentar. Segundo, una vez que tienes la ley, tienes el reglamento, el tema es el presupuesto para poderlo implementar. Aparte del presupuesto es cómo los gestores, los directores de los hospitales, todos sus instrumentos de gestión también consideran o incorporan este nuevo reglamento. No lo hacen. Por ello es que yo desde acá debo de llamar, exigir y exhortar al Ministerio de Salud, ¿no?, de que ese comité de fiscalización, el comité de fiscalización tiene que cumplir el trabajo para ver cómo simplemente le dan cumplimiento a la ley 31.738, ¿no? Por ello es que yo, Alicia, quiero dejarte en uso de la palabra en el sentido de que cómo ves el tema de la implementación. Hay coordinaciones, les ha convocado el Ministerio de Salud para poder ver el tema de la implementación, los incorporan sus opiniones de ustedes para ser escuchados, ya que ustedes son los beneficiarios de esta implementación de la ley. Claro, uno de los grandes problemas que tuvimos fue el tema de la reglamentación, donde el papel de las asociaciones, y acá fue un conjunto de muchas organizaciones, que hicimos presión para que salga el reglamento. Ya tenemos el reglamento, pero se tiene que instalar una mesa de trabajo donde también estemos partícipes, donde estemos sentados las organizaciones de pacientes para este proceso de implementación. Pero hasta ahora no se ha instalado esta mesa y ya ha pasado más de un mes de que se ha publicado este reglamento. Entonces sabemos, dentro de la información que nos ha dado la Dirección de No Transmisibles de MINSA, que hay sectores o direcciones que todavía no han puesto a sus representantes para que pueda salir una resolución y que pueda instalarse esta mesa. Pero no podemos seguir esperando a que puedan buscar un representante para hacer lo mínimo, que es ya tener a la gente que se va a sentar y con la que tenemos que trabajar, porque en este proceso no es que los pacientes puedan esperar, se nos están muriendo los pacientes. Ese es el gran problema, que tenemos pacientes que se están muriendo, tenemos pacientes que puedes evitar discapacidades o incapacidades y no se están evitando. Y después no hay quien se haga cargo de toda esta población. Entonces, tienes una enfermedad de por sí que es catastrófica, una enfermedad que puede cambiar el rumbo no solamente tuyo, sino de todo su entorno, te vuelve más vulnerable el sistema y estás siendo abandonada.
cuando deberías de ver de qué manera trabajo y de qué manera podemos sacar esto. Creo que hay buenos ejemplos. Ya se instaló una mesa de trabajo en cáncer y que está funcionando, porque ahí también no solamente están sentados los funcionarios, sino también están las sociedades civiles y también están las sociedades médicas, que es importante que esté el médico clínico, no solamente la persona que esté en el escritorio, sino aquel que atiende, porque sabe las necesidades que tienen los pacientes y sobre todo los pacientes, ¿no? Si hay un buen ejemplo en eso, ya se tiene esto, necesitamos que lo otro se agilice también, porque ya no podemos esperar. O sea, es inhumano seguir esperando sabiendo la complejidad que es el trabajar en enfermedades raras. No, y sobre todo la amenaza y el riesgo de manera permanente, ¿no? Es la vida, porque, bueno, la verdad que son tan vulnerables que el sistema tiene que incorporarlos y atenderlos de manera inmediata. Mira, bueno, yo desde mi despacho voy a exigir al Ministerio de Salud para que dé cumplimiento a esa mesa y es más, voy a tratar de entrevistarme con el ministro con la finalidad que todos los que deberían estar en esa mesa deberían ya ser nominados por sus áreas, ¿no? Para poder complementar todo ello, porque entiendo yo, una vez que la mesa acuerda, y dentro de ello tendrá que gestionar los presupuestos necesarios para la implementación. Y ese también es uno, ¿no?, de los segundos pedidos, ¿no? Tener un presupuesto para enfermedades raras, porque nosotros ni siquiera contamos con una partida presupuestaria. El dinero que se destina para raras está dentro de otras no transmisibles, y sabemos que el mayor porcentaje se va a renales y que queda 58 millones más o menos para este año para raras, que es insuficiente. En cáncer tienen 1.200 millones para tratar un tema de cáncer, y que era necesario y que es necesario para que puedan trabajar. Pero imagínense, teniendo ese presupuesto a 58 millones, es prácticamente una miseria. No, para claro, poder trabajar esto tan complejo, porque se tienen que hacer unidades de referencia, tienes que trabajar en los tamizajes neonatales, ampliar tu cribado neonatal, porque hay enfermedades raras que son congénitas y que son del nacimiento. O sea, son 70% de las enfermedades raras son congénitas, que pudieran inclusive evitarse, o saber que ya se va a tener y tratas con mayor complejidad todo este tema. Pero se tiene que ampliar esto, tienes que capacitar, tienes que descentralizar, porque hay mucha gente que ya, teniendo una enfermedad tan compleja y que te vuelve vulnerable, vivir en provincias, claro, los desaparece simplemente. O sea, los invisibiliza totalmente y no tienes nada. Entonces, esta enfermedad no solamente te mata, sino que te empobrece mucho. Y se supone que como país tenemos que trabajar eso y tenemos que disminuir estos índices. Entonces tienes que trabajar también en esto. O sea, mira, Alicia, yo soy una de las personas que considero de que cuando hay un proceso de una enfermedad en un paciente en un hogar, la enfermedad no solamente es del paciente, es de toda la familia, ¿no? Y eso tenemos que llegar nosotros a internalizar, quienes somos servidores de la salud, en el sentido de que tenemos que adecuar nuestra oferta de servicios a una paciente vulnerable. En el caso de enfermedades raras, pues se tiene que instalar de repente en el nivel de la categoría del establecimiento, si son los hospitales de categoría 2 los que tendrían que atender este tipo de pacientes, pero crearle también un consultorio diferenciado para atender. Porque ¿qué sucede, no? Muchos de estos pacientes son inmunocomprometidos, y cuando llegan a estar dentro del común de los pacientes que traen enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades, hasta pueden contagiarse. Y por la vulnerabilidad de su estado inmunológico de defensa, terminan prácticamente complicándose al ir a un establecimiento de salud donde se congregan de diferentes enfermedades. Por eso la importancia de construir esta mesa primero. Al señor ministro de Salud, si nos está siguiendo, los funcionarios del Ministerio de Salud, porque son el órgano rector, pues ya convocar a la mesa técnica para tratar el tema de lo que es la ley 31738 y su reglamentación, y hacer los pedidos que correspondan, porque ya los pacientes, como dicen, no pueden esperar más. Yo, Alicia, te veo, mira, con un oxígeno ahorita prácticamente dependiente, ¿no? ¿Y qué pasó contigo, Alicia? Yo tengo hipertensión pulmonar, la enfermedad ha avanzado,
yo tengo 10 años de diagnóstico y si sigo viva es porque he podido conseguir medicamentos de fuera por donaciones. He vivido 7 años con medicamentos donados hasta que el seguro apruebe ciertos medicamentos, pero ahorita yo necesito otra terapia, una terapia de alto costo posiblemente, y que no está siendo aprobada todavía. Entonces, el no tener acceso a esa terapia ha hecho que yo tenga que usar el oxígeno, porque ya hay un desgaste no solamente de la propia enfermedad, sino que ya he empezado a hacer insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca es la que te lleva a la muerte. Entonces, la única manera de yo poder tener algo de alivio, de que ya no me siga matando más de lo que ya estoy, es la utilización del oxígeno. Pero esto se hubiera evitado si yo hubiera tenido acceso al tratamiento, y que no lo estoy teniendo, y que es una lucha ahorita para que el seguro apruebe este medicamento. Hemos perdido hace menos de un mes a 2 pacientes que necesitaban hace mucho esta terapia, y vamos a seguir perdiendo pacientes porque hay por lo menos unos 6 pacientes que ya necesitarían esa terapia, y que o sea, yo tengo ahorita el privilegio de haberme comprado un concentrador de oxígeno portátil. Tengo ese privilegio de haber podido conseguir ese fondo. Tenemos pacientes que no tienen ese dinero para conseguir y tienen que estar en sus casas, inclusive sin oxígeno, porque a veces el seguro no les da el oxígeno, porque pueden tener, o inclusive ni siquiera tienen seguros, o tienen oxígenos estos grandes y que tienen que estar en su casa porque no pueden salir, claro, y están difícil. pegadas ahí. Entonces ni siquiera pueden salir a hacer actividades que yo por lo menos puedo hacer ahorita. Entonces, también, o sea, este tipo de enfermedades te das cuenta de las inequidades que pueden traer, de que un sector pueda tener medicamentos y mejorar un poquito su vida o su calidad de vida, y que otras personas no puedan mejorar esa calidad de vida. Pero ahorita estamos nosotros, los pacientes de hipertensión pulmonar, y espero que usted también pueda interceder por nosotros en que se aprueben los tratamientos que ya se han solicitado de salud, y que ya estamos tarde. O sea, yo ahorita estoy contra el tiempo, y yo espero seguir conversando con usted más adelante, porque el futuro mío sin el tratamiento es ya no, o sea, ya no estar acá. Sí, bueno, de acá, gracias por darme la oportunidad, Alicia, de poder dirigirme también a Salud, ¿no? Salud, a la unidad de IEXI, al presidente ejecutivo y sus altos funcionarios, ¿no? Acá hay un pedido para lo que es dentro de esta asociación y colectivo de pacientes Importa, el tema de las enfermedades raras, huérfanas. Haya cursado documentos de por medio, y la idea es darle atención en la inmediatez, ¿no? Justo te cuento, el día de ayer hemos estado en la Comisión de Salud, hemos tenido al presidente ejecutivo, hemos visto el tema, bueno, también acudió la unidad, la área de IEXI, y donde han habido una serie de pedidos y denuncias realmente con el tema cómo están atendiendo a los pacientes. Yo espero que también voy a tratar de coordinar posteriormente con usted para tratar de hacer ese pedido, si ya ingresó el documento, y que le den la atención que como corresponde, porque son prioridades. Bueno, estuvimos en esta entrevista del día de hoy con los pacientes Importan, ¿no? Y su presidenta es Alicia García, y Alicia García nos ha podido mostrar parte de todo este camino que vienen teniendo como pacientes dentro del sistema de la salud. Son pacientes de enfermedades raras y huérfanas, inmunológicas y otras, que realmente no son atendidos como corresponde, y sobre todo teniendo ya una ley aprobada, la 31738, ya reglamentada, se necesita que el Ministerio de Salud lo aborde el problema mediante una mesa técnica donde hayan los representantes, y empezar a implementar esta ley que ya fue dada en el Congreso. Por ello, yo el día de hoy estamos combinando con esta entrevista y conociendo un poco más del abanico de enfermedades que tenemos en nuestro país. Yo quiero dejarte en uso de la palabra, Alicia, para tu despedida de este programa del día de hoy. Agradecerle, doctor Elías, por este espacio. Es importante este tipo de espacios porque nos ayuda a visibilizar. Muchas enfermedades raras no son visibles y suele haber mucha discriminación de por medio, mucha marginación. En mi caso ahora se hace visible porque utilizo el oxígeno, pero tenemos muchas pacientes que al no tener una cánula o al no tener una discapacidad visible,
son muchas veces marginadas. Entonces es necesario que se pueda visibilizar este tipo de patologías, porque en su mayoría también son niños que los estigmatizan dentro de los mismos colegios. Entonces hay muchos temas por abordar. Ahora se está celebrando la Asamblea Mundial de la Salud, donde estamos también nosotros insistiendo, porque se está trabajando en forma mundial para la aprobación de una resolución de enfermedades raras que sobre todo hable sobre la cobertura universal y la atención integral de este tipo de patologías, porque este tipo de patologías tan complejas no solamente lo padecemos en Perú, sino en diferentes países, y necesitamos que las autoridades lo puedan abordar de una manera más integral y comprometida. Así que gracias por este espacio. Bien, Alicia. Bueno, llegamos a la parte final y pidiendo que Dios pues pueda brindar todas estas bendiciones, que la gracia de Él todavía pueda acompañar en los hogares, y mucho más dirigirme a aquellos pacientes con enfermedades huérfanas, raras, inmunológicas y otras, que realmente sigamos adelante. A las familias también fortaleciéndolos, y quedo a la disposición para las coordinaciones correspondientes. Por ello, una despedida más de este programa La Pura Verdad con el doctor Elías Varas, y esperando que Dios derrame esas bendiciones en cada uno de vuestros hogares. Hasta pronto.